Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos. Les saluda James Sócrates Aguirre Bermúdez, para los que no me conocen. Y pues soy docente de Derecho Procesal, específicamente de Derecho Procesal Civil y también Derecho Procesal de Familia, para diferentes universidades, institutos de estudios superiores y también para el Poder Judicial a través del Instituto de Altos Estudios Judiciales. Estas referencias son para las personas que no me conocen. Punto número 2, tengo un pequeño grupo denominado Conversatorios de Derecho Procesal, en las cuales estamos interactuando siempre y haciendo actividades. Habíamos estado un poco inactivo durante el año, pero vamos a volver a iniciar pronto. Creo que a partir del 15 de junio empezamos nuestros conversatorios como tal. Tercer punto es de que este próximo sábado, a las 9 de la mañana, hora de Nicaragua, entre las 9 de la mañana y las 12 del día, va a haber un simposio o una conferencia, como ustedes le quieran llamar. La tienen en pantalla para que la vean ahí, homenajeando el cumpleaños del doctor Lorenzo Mateo Bujosa Matel. El doctor Lorenzo Mateo es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal de España, que está en Salamanca, está la sede. El doctor Lorenzo también es docente de Derecho Procesal Civil en dicha Universidad de Salamanca. Entonces, el instituto, brevemente lo explico, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal está presente casi en todo Hispanoamérica o Latinoamérica y está como por regiones, por decir algo. Entonces, la región de México, Centroamérica y el Caribe, incluyendo Panamá, está a cargo del doctor Constantino Rivera. El doctor Constantino Rivera, algunos de los que ya participan del grupo conversatorio lo hemos escuchado en algunas ponencias en su momento, y él es el presidente para el capítulo de Centroamérica, Panamá y el Caribe. Él tomó la iniciativa de que un buen regalo de cumpleaños para el doctor Lorenzo Mateo, que es el presidente del instituto a nivel mundial, pues sería realizar un conversatorio de las reformas procesales en la región nuestra centroamericana y el Caribe. En este caso, pues yo le doy gracias al instituto, en primer lugar, gracias a Dios, de que fui escogido para ser ponente también este próximo sábado, y escogí el tema de la prueba ilícita civil. Entonces, teníamos para tratar de que todas las cosas queden bien para el próximo sábado. Entonces, pues hablamos con los muchachos, los técnicos, y decidimos hacer una prueba. Y para no solo hacer una prueba, sino más, decidimos más o menos una hora o 10 minutos, que es lo que estamos abordando, pues conversar un poco al respecto a las diferentes temáticas que tengan que ver con el derecho procesal civil. Un conversatorio prácticamente entre ustedes y yo para pues tratar de tener opiniones en alguna figura en especial. Yo brevemente pues daré algunas consideraciones del tema que se va a abordar el próximo sábado. Entonces, pues con esos ejes prácticamente, para que ustedes sepan de qué se trata, el doctor Johnny Guadamuz, siempre apoyando la gestión del conversatorio de derecho procesal, que yo estoy a cargo, pues también ha compartido este link, y así vamos a compartir también para el día sábado. Les recuerdo que se les va a compartir un link para que se inscriban, si no, no van a poder ingresar el día sábado. Y así tener un poco más masivo lo que es la transferencia del conocimiento, o compartir el conocimiento que tenemos y lo de las demás personas también. Ok, entonces damos inicio y me gustaría de escuchar. Podemos activar, vamos a activar el audio para todos y todas, y cuando alguien empiece a preguntar o a hacer un comentario, pues los demás escuchemos. Yo doy respuesta, perdón, permítame un segundo.
Cuando vayan a intervenir, por favor, dan su nombre y pues plantean la observación y así podemos abordar las temáticas que a ustedes les interesa, ¿verdad? Si todos no tuvieran nada, pues yo abordaré algunas situaciones en particular. Aquí podemos abordar cualquier consulta, casos prácticos, algo que ustedes quieran ahondar sobre la teoría procesal, lo que ustedes gusten. Ya sabemos que tenemos que obviar nombres de autoridades judiciales, número de juzgado y todo. Podemos plantear nuestros casos sin necesidad de decir en qué juzgado se encuentran, ni qué autoridad judicial lo lleva, ni los nombres de las partes. Ok, damos inicio. Espero a la primera persona. Quien vaya a realizar la pregunta, escriba ahorita para poder habilitar el micrófono. Quien quiera realizar preguntas, me dice Control Master, que levante la mano o que ponga que va a realizar una pregunta en el chat y así le van a habilitar el micrófono porque lo estamos controlando desde Control Master el micrófono. Por favor, escriban quiénes van a realizar algún comentario o pregunta para irle activando. Ok, me informan que Johanna Pérez. Buenos días, Johanna, bienvenida. La escuchamos. Johanna, la escuchamos. Buenos días. Adelante. Aprovechemos el tiempo que lo tenemos limitado. ¿Quién más? Johanna. Está en pantalla Johanna, la estoy viendo. Johanna, la escucho. ¿Nos está escuchando Johanna? ¿Quién más? ¿Cualquier otra persona? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Johanna. ¿Johanna va a intervenir? Leonardo Cuadra también dice, me informa. Leonardo Cuadra tiene, lo estoy viendo en pantalla, tiene habilitado el audio. Su comentario. Sí, buenos días, colega, buenos días, doctor. Una pregunta sencilla con respecto a la disolución del vínculo matrimonial. Pues sabemos que el Código de Familia maneja dos vías, que son el matrimonio y la unión de hecho estable. Pero en el caso, digamos, de una asignación forzosa que se llama la cuarta conyugal, si el matrimonio se dio por bienes separados, porque el Código de Familia también maneja esos regímenes, que son bienes mancomunados, bienes separados y esa titularidad de ganancia, algo así. O sea, pero el punto es que, ¿qué pasa, digamos, si se da la disolución, si muere la persona y reclama la cuarta conyugal, el cónyuge sobreviviente, pero en la acta de matrimonio, en la unión de hecho estable, se casaron por bienes separados, tiene derecho a esa cuarta conyugal? Si el matrimonio está por bienes separados. Ok, Leonardo, perfecto. Ok, la naturaleza de lo que está planteando Leonardo emana prácticamente a partir del matrimonio y la unión de hecho estable. Sin embargo, tiene repercusiones, así como lo escucho que lo ha planteado, tiene repercusiones en la materia civil. Recordemos que los regímenes matrimoniales que contempla el Código de Familia, está desde el artículo 95 en adelante, habla de diferentes regímenes matrimoniales. Uno. Número dos, también contempla de que si no se ha escogido a través de las capitulaciones matrimoniales un régimen en particular, operaría por defecto los bienes por separado. Pero eso es sobre el patrimonio que tiene que ver con la pareja. ¿Qué sucede cuando la pareja ha formalizado la unión de hecho o no la ha formalizado inclusive? O está casado y fallece uno de ellos. Y hay bienes separados porque no han escogido ningún régimen en capitulaciones matrimoniales, que es la regla general hasta el momento, ¿verdad? No tenemos esa costumbre jurídica de casarnos con bienes separados, sociedades gananciales, que son los regímenes que son los que están legislados en el Código de Familia. Por lo general, nos casamos, tal vez no se nos informa, nosotros como notarios o notarias no informamos a las personas o la autoridad judicial, si lo hace la autoridad judicial el matrimonio, perdón, entonces no se informa, ¿verdad?, los alcances de los regímenes. Y quedó bien separado, que es el régimen que entra por defecto de ley.
¿Qué sucede si fallece de uno de ellos? Entonces, recordemos que las asignaciones forzosas, y aquí es donde se traslada el problema a la materia civil. Entonces, ¿qué pasa con las asignaciones forzosas? Creo que es en 1237 o 1207 del Código Civil, que habla de las asignaciones forzosas, ¿verdad? Forzosas, es de la cuarta parte conyugal, que se le dice la cuarta conyugal de la matrimonio, unión de hecho, o también puede ser, en este caso, de cualquier persona mayor de edad, menor de edad. En el caso del mayor de edad que tenga alguna discapacidad, entonces que pueda pedir alimentos, y los alimentos se traducen en asignación forzosa. Hay que respetar los sistemas jurídicos, es muy importante respetar los sistemas jurídicos. En este caso, de familia, si hay bienes por separado, a lo que tengo derecho es a una pensión de alimentos. ¿Por qué una pensión de alimentos en la asignación forzosa? Porque hay un régimen patrimonial que yo he escogido por defecto de ley, que son los bienes separados. No podría empezar a una distribución en la legislación anterior derogada, y ya está derogado tanto en el civil como en el procesal civil, todo su mecanismo de protección de tutela. Se decía, hay una sociedad conyugal en ciertos parámetros, eso ya entrando un poco más a familia, en ciertas circunstancias es que dice que se pueden considerar bienes comunes, y empieza a hacer un listado el código de familia. Pero no es el tema familia, a mí me interesa civil, porque recuérdense que nuestro ensayo o esta ponencia es de civil, es que a través de la naturaleza del conflicto, como lo plantea Leonardo, podría llegar civil a tratar de tutelar derechos por asignación forzosa. En este podría ser por la cuarta parte de los bienes que dejó sin testamento, que no se testó, o se podría haber testado y después del testamento adquirir bienes, o testé y dejé bienes fuera del testamento. Entonces ahí viene la sucesión intestada, y sobre esa sucesión intestada, quienes están legitimados para pedirla en la declaratoria de heredero, entonces también puede participar el cónyuge sobreviviente, sea en unión de hecho estable o matrimonio, para pedir la cuarta parte como tal. Y el otro que contempla el civil, ya lo dije, el otro derecho, la otra acción que tiene, es sobre una pensión de alimentos como tal, que podría ser una persona mayor de edad inclusive, pero que no tenga capacidad para generar ingresos suficientes y haya dependido de la persona, del causante, mejor dicho. Bueno, yo creo que brevemente explicamos algo ahí. Otra pregunta. Gracias. Sí, dele, Leonardo. ¿Quién más? Johanna. Sí, dice así. En el proceso civil de una demanda, ¿qué pesa más, derecho o derecho? ¿Cómo? No la comprendí. En el proceso civil de una demanda, ¿qué pesa más, derecho o derecho? Ok. A ver si comprendo. Johanna no habilitó el audio, pero sí nos escribió y dice que si en una demanda, en un proceso civil, ¿y qué tipo de demanda? Recordemos que tenemos diferentes procedimientos, y eso me da pie para que alguien pregunta, el CPCN, ¿qué tipo de procesos contiene? Contiene varios procesos. Hay grandes bloques, por decirlo así, procesos declarativos, procesos ejecutivos, ¿verdad? Y tenemos otro bloque de jurisdicción voluntaria. Entonces, Johanna, como no concretiza en qué tipo de procesos, solo habla de los procesos que se llevan con la materia civil, dice que qué pesa más, si el hecho o el derecho. Ok, yo diría, Johanna, que prácticamente es lo mismo, porque los hechos planteados en una demanda o en una solicitud, como lo llama también el código, pero prácticamente los hechos planteados no es nada más que la hipótesis normativa de mi derecho contenido en la norma sustantiva. Eso se aclara mucho cuando uno mira la teoría del caso. La teoría del caso, los elementos son los hechos, el fundamento de derecho y los medios de prueba. Entonces esa pregunta, que qué pesa más, si el hecho o el derecho, no, ok, tiene igual, yo diría, si está en la balanza, la justicia está en iguales condiciones. ¿Por qué? Porque los hechos no es nada más que contar la situación
de hecho que está pasando en el mundo exterior y esa hipótesis de hecho que ha sucedido en el mundo, una acción, alguien irrumpe en la casa y rompe la reja, quiebra las ventanas, no sé cuántas cosas podría suceder que están tuteladas por el derecho civil. Entonces, ¿qué sucede? Eso que ha sucedido tiene que parecerse, en cuanto más se parezca, hay un, como por decir, cuando se clonan, entre más se parezca el hecho que voy a plantear y a la hipótesis normativa, pues más facilidad hay en la comprensión de la norma a través de la acción en el proceso que vaya a entablar. Y los hechos, aquí se dice, pues, y la doctrina y todos las personas, recordemos que el sistema de los hechos hay una gran confusión porque venimos saliendo de un sistema escrito que si bien el PR lo regulaba concretamente, que los hechos son el acontecimiento que venía a partir de un derecho, pero hoy en día se está aclarando, mejor dicho, más, porque la oralidad trae la inmediación y eso significa, nosotros estamos de manera virtual y sabemos todos que hemos participado en audiencias, de que ahí mismo la autoridad judicial bajo la dirección del proceso, que es un principio procesal, va diciéndole a las partes procesales, a los abogados y abogadas, inclusive a las partes propiamente solas, sobre qué necesita aterrizar su intervención. Y es prácticamente, es en el hecho que estoy planteando que está en la hipótesis normativa. Y eso significa que cuando uno redacta hechos, lo que está haciendo son afirmaciones. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando la redacción de un hecho no es más que una afirmación de hecho, valga la redundancia, es una afirmación que hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar seguro que ha sucedido, que tengo el medio de prueba para probar el hecho y que ese hecho es un reflejo de la hipótesis que está contenida en un artículo de la norma sustantiva. Y eso me da derecho a la acción para que yo pueda pedir acceso a la justicia, que se lleve un procedimiento bajo las reglas del debido proceso y se pueda otorgar una tutela judicial efectiva, que no es más que la convicción de la autoridad judicial resolviendo el caso concreto a través de la sentencia definitiva. No sé si con esa breve explicación, Johanna, espero que quede un poco claro. ¿Otra persona? Marlon Carcache, tenemos abierto el micrófono. Marlon, lo escuchamos. Marlon, buenos días. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por el tiempo que nos brinda y el compartir de sus conocimientos. Pido mis disculpas por no poner o activar el video, pero tengo una conexión a internet bien deficiente. No importa, ¿verdad? Lo escuchamos, Marlon. Quiero aprovecharlo, sí. Mi pregunta es en torno al régimen procesal o el tratamiento procesal que el Código Procesal Civil de Nicaragua da a las excepciones, ¿verdad? Nosotros entendemos, porque así algunos autores locales lo han equiparado, de que las procesales podríamos decir que se equiparan a las que en el Código de Procedimiento Civil anterior, ya derogado, serían las dilatorias, ¿verdad? Y las materiales se equiparan a las perentorias. Sin embargo, hay una duda que persiste en mí en relación al momento en que las excepciones materiales deben de ser resueltas por el judicial. El código establece de que las excepciones, está bien, se plantean con la contestación de la demanda, ambas, ¿verdad? Procesales y materiales. Habla de que las procesales se van a evacuar en la audiencia inicial, ¿verdad? Pero no dice cuándo se van a resolver las materiales. Hace referencia únicamente a la cosa juzgada que se puede resolver incluso antes de la sentencia definitiva. Yo sé, porque así lo he leído en la doctrina, de que las perentorias se resuelven con la sentencia. Pero esto no está explícitamente señalado en el Código Procesal Civil.
de forma tal que no únicamente yo, sino que algunos colegas con los que he conversado, ¿verdad? No están totalmente claros de cuándo es que las excepciones materiales deben de ser resueltas por el juez. Si hay una regla general y si hay algunas excepciones, valga la redundancia, ¿verdad? Algunas excepciones, ¿verdad? A esta regla general, en el tratamiento o en el momento en que deben de ser resueltas estas excepciones materiales. Entonces, por ahí es mi pregunta. Quisiera saber cuál es su criterio. Y muchas gracias. Ok, Marlon, gracias por plantearnos la situación. Ahí hay muchas cosas que decir. Estoy buscando un artículo, no sé si ustedes lo encuentran, me lo dicen, está por el 449, 439 o 420 o 429 del CPCN. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, que creo que sería la respuesta final, hay que decir varias cositas. Hay dos ejes principales en el proceso que no los debemos de olvidar para cualquier derecho que nosotros planteamos y peticionamos a la autoridad judicial, mejor dicho. Tenemos el debido proceso y tenemos la tutela judicial efectiva. Entonces, el debido proceso creo que se traduce, y no que creo, estoy seguro que parte del debido proceso, que son todas las instituciones del derecho procesal que están interactuando en las finalidades de las diferentes audiencias, en este caso la audiencia inicial. Es fundamental saber qué es lo que nosotros hacemos en una audiencia inicial o qué es lo que estamos haciendo en una audiencia única, pero en su primera faceta. Recordemos que la audiencia única del proceso sumario es nada más que juntar las finalidades del inicial con la finalidad del aprobatorio. Entonces, cuando se habla de las excepciones procesales y materiales, antes llamadas dilatorias y perentorias, en el Código Procesal denominado PR, ya derogado, en las procesales y materiales, lo que quiere la autoridad judicial es lograr esa convicción. En todo caso, lo que pretende el legislador, mejor dicho, no tanto la autoridad judicial, lo que pretende el legislador es que la autoridad judicial logre una convicción de aquella información de los hechos, sus medios de prueba, más fidedigna posible para poder dictar su sentencia definitiva. Eso significa que entonces tengo que poner herramientas en el proceso para las partes, porque ya sabemos que la naturaleza del proceso civil pues prácticamente es adversarial, ¿verdad? Son posiciones encontradas y que hay que plantearlas ante la jurisdicción para que sean resueltas. Entonces, la autoridad judicial, el legislador pone a disposición de las partes y de la propia autoridad judicial muchas herramientas para que lograr esa convicción, y esa convicción se traduce en la tutela judicial efectiva. Recordemos que el artículo 8, si no estoy equivocado, el CPCN, nos define prácticamente qué es tutela judicial efectiva. Y parafraseando lo que dice el artículo, nos está diciendo que es la información fidedigna que se han logrado llevar al proceso o los medios de prueba que se han evacuado para probar los hechos. Y los hechos no es nada más, como dije anteriormente, el reflejo de la hipótesis en una versión afirmativa que yo estoy diciendo del derecho contenido en la norma sustantiva. ¿Qué pasa entonces? Una de las herramientas que tiene más connotación dentro del proceso a través de su procedimiento son las excepciones. Las excepciones, en este caso, entonces las divide el legislador y dice, van a haber procesales y materiales. Las procesales y las materiales, por cuestión de otro principio, una justicia pronta y cumplida, que es un derecho humano y constitucionalizado también, necesito que me las propongas en el escrito, el primer escrito que vas a tener. Y quienes interponen las excepciones, para aclarar, son las partes demandadas. Entonces, el primer escrito es mi contestación de demanda. Si tenés excepciones procesales, ahí plantealas. Si tenés excepciones materiales, ahí plantealas también. Voy a mandar a escuchar, yo, autoridad judicial, voy a mandar a escuchar de las excepciones. No, se difiere. Diferir es decir, no te mando a escuchar
de lo que dice la parte actora, de lo que me dijo la parte demandada, de las excepciones, sean procesales y materiales, porque entonces jamás terminaríamos, que es lo que le pasaba al proceso escrito. Se manda a escuchar de todo lo que dicen las partes. No, te difiero qué es lo que decís parte actora respecto a lo que me dijo la parte demandada de las excepciones que hay. Y lo vamos a hacer en una de las primeras, una de las primeritas, o mejor dicho, la primera finalidad que hay en la audiencia inicial o en la audiencia única es la subsanación de defectos procesales, que dentro de ese término englobado, que también genera cierta confusión, por decir así, en el Código Procesal Civil, y no es que genere confusión, sino es cuestión de comprensión, diría yo. Y entonces una de las primeras finalidades es la subsanación de defectos procesales. Entre la subsanación de defectos procesales puedo tener varios. Entonces, ahí tengo las procesales. Por ejemplo, la falta de un debido litisconsorcio. Por ejemplo, la falta de la postulación jurídica necesaria. O puede haber algún vicio, por decir así, en el Poder General Judicial de Representación. Entonces, son una serie de situaciones de derechos, mejor dicho, de mecanismos de defensa, que lo que tratan de atacar o de limpiar dentro del proceso es no el objeto del proceso como tal, que es el derecho mismo, sino todo lo que tengo circundante necesario para poder llevar adelante esa tutela judicial efectiva. Por esa razón es necesario. Por eso no me gusta a mí retroceder al PR, pero por eso es que el PR tenía una clasificación de sentencias que decían interlocutoria simple, interlocutoria con fuerza definitiva y toda una serie de situaciones. Por eso, y eso mismo se trasladó al CPCN. En el CPCN, en las finalidades 442, 449, no me recuerdo, habla que la autoridad judicial en la finalidad de la audiencia inicial se van a plantear las excepciones y que las excepciones procesales deberán necesariamente resolverse inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no, ese es un requisito de procedibilidad para poder continuar con los demás actos procesales diseñados en la ley para poder llegar a la culminación. La culminación no es más que dictar la sentencia una vez que se ha evacuado el material probatorio y que han tenido la última intervención las partes a través de sus alegatos finales. Entonces, ¿por qué no resolvemos los materiales ahí también si ahí las planteamos? Incluso ahí las debatimos, y esa es la situación. Creo que por ahí anda lo que nos está planteando Marlon. Ahí creo que por ahí está la situación, que por qué se plantearon en la contestación de la demanda, se evacuaron en la audiencia inicial, me resuelven las procesales en la audiencia inicial y no me resuelve en las materiales en la audiencia inicial. Simple, porque las excepciones materiales están conectadas. El nexo de conexión que hay entre la excepción material y que ya están regladas en el CPCN, por ejemplo, la prescripción, el pago, por decir algo, tienen que ver con el derecho de petición, o sea, con las pretensiones que tengo de la demanda. Y yo no he pasado todavía dentro del procedimiento del proceso, no he pasado todavía a ni admitir las pruebas, ni mucho menos a evacuarlas, ni mucho menos valorarlas. Entonces, hasta que yo paso todo eso, yo tengo información suficiente como autoridad judicial para poderme pronunciar, que no es más que la tutela judicial efectiva. Y hasta esta hora me pronuncio al respecto de que hay. Hay una excepción que no se me viene ahorita y dice de que 449, no sé si alguno de ustedes lo encontró. Sí, el 449. 449, ¿verdad? Así es, doctor. Que se dice que se va a resolver, que ahí nomás terminaría el proceso. Así es, puedo leerlo. Sí. Cuando se hubiera alegado la lista de pendencia o cosa juzgada o este defecto fuera apreciado de oficio por la autoridad judicial, se pondrá fin al proceso en el acto con archivo de las actuaciones. Ok, perfecto. ¿Qué sucede en ese 449 que podría suceder en la audiencia inicial? Y ya he tenido algunas experiencias. Si se fijan en los verbos rectores del 449 son los siguientes: litipendencia, cosa juzgada. Entonces, o el defecto. Bueno, esos son los dos verbos.
¿Qué le está diciendo? Prácticamente me está demostrando con una sentencia que tiene carácter de firme y que nadie puede dudar de ella, no puede ser cuestionada porque no es el medio, el lugar. Ese proceso no está diseñado para cuestionar esa sentencia. Ya fue en su otro proceso, están los recursos y agarró ese carácter de firmeza. Y esa firmeza la traducimos en un instituto procesal que se llama cosa juzgada. Y en este caso, material, porque tocó el derecho de fondo, porque existe la cosa juzgada formal también. En este caso, te tiene que entender que esa cosa juzgada tiene que ser material. Material porque tocó un derecho como tal. Y ese derecho se está volviendo a plantear en este nuevo proceso judicial. Y si se demuestra la conexión entre los requisitos de la cosa juzgada, que ya más o menos todos los manejamos, que es identidad entre las partes procesales, el derecho y el objeto. El objeto tiene que ver con las pretensiones. Si eso está así, y las pretensiones van hacia los hechos y al derecho, si eso es así, entonces nosotros venimos y decimos, señora juez, esto ya es cosa juzgada material, no se puede juzgar. Eso es un planteamiento que hay que resolverlo en la audiencia como tal y se tendría que poner fin necesariamente si fuera por esa causal. O hay litispendencia, señora juez, mire, este mismo caso está siendo resuelto en estos mismos hechos, las mismas personas, el mismo objeto del proceso, que es la pretensión que pretendo, está planteado en otra jurisdicción, en otro juzgado de igual categoría, distrito o sumario, distrito o sumario, en proceso sumario ordinario que diga, y está planteando y no se podría resolver. Entonces, hay algunas autoridades judiciales que dice que no, para pronunciarse hacia el fondo, me ha tocado alguna experiencia que es la que estoy compartiendo, que dice que tendría que conocerse hacia el final porque se entendería que la cosa juzgada y la litispendencia establecida en el 449 es como la excepción material de fondo y entonces hasta que tenga el acervo probatorio completo y practicado, podría pronunciarme y decir al lugar o no al lugar. Pero recordemos, esta es la excepción, el 449, porque nos está diciendo, este mismo derecho está siendo ya fue planteado en otro proceso y está en camino, está más avanzado inclusive, o esto ya fue juzgado de fondo el derecho y entonces esto ya no se puede volver a juzgar y eso está sucediendo, sería una forma anómala de determinar este proceso. ¿Por qué? Porque en el procedimiento me has planteado esta situación. Entonces, termino diciendo de que la situación de que por qué no, yo creo que por ahí comprendí yo originalmente, Marlon, de que si, ¿por qué no resuelvo las excepciones materiales, las comunes, en la misma audiencia inicial? Si ahí si las planteé a través de la contestación, ahí tuve que sustentarlas, contraargumentarlas, llevar todos los recursos habidos por haber, probarla y la autoridad judicial se reserva. Simple, porque tienen que ver con el derecho de fondo y el derecho de fondo no se ha terminado todavía los actos necesarios o los pasos necesarios para llegar a la sentencia definitiva. La autoridad judicial no ha logrado la convicción necesaria todavía para poder decir si esa excepción material al lugar o no al lugar a la misma. Gracias, Marlon. Como no, doctor, claro, nada más una última pregunta en relación Dígame. a esto. ¿Podríamos decir que esta excepción, la regulación del 449, podría concordarse para propósitos de terminar esto sin agotar la audiencia probatoria, concordarse con el 458, que habla precisamente de la finalización del proceso sin audiencia probatoria? Vamos a ver, ¿qué dice el 458? Dígame. Dice, cuando la única prueba admitida sea la de documentos. Y esto perdón. No. Sí, más o menos lo voy a parafrasear. Gracias, Marlon. Sí, cómo no. Ok, ¿qué sucede? No nos podemos confundir. A ver, prácticamente el 449, para cerrar el tema, que es lo que hemos venido platicando, 449 te está diciendo por alguna razón, y es evidente y lógico pensarlo, no nos dábamos cuenta que este derecho ya fue juzgado y hay una sentencia firme, por decir así. ¿Quién va a poner en alerta a la autoridad
perdón, ¿quién va a poner en alerta a la autoridad judicial de que ya fue juzgado ese derecho y hay una sentencia firme? Pues la parte demandada. Y la parte demandada puede oponerlo a través de las excepciones materiales, pero por alguna razón no lo hizo. Y es ahí donde está la situación de que si precluye el derecho, eso es fundamental. Eso es fundamental. Si ha precluido el tiempo, o sea, si no lo hice yo demandado en la contestación de que hay una cosa juzgada, porque también lo tengo entre las excepciones materiales, y no lo planteé, por alguna razón no lo sabía, porque ustedes saben que a veces los usuarios o nuestros clientes no nos informan, a veces tal vez nosotros por la ligereza en muchos casos, el corre-corre, no indagamos un poco más allá sobre las circunstancias periféricas del caso que me están diciendo que yo le lleve como abogado o como abogada. Entonces, sucede que no me di cuenta. Pero ya me admitieron la demanda, me mandaron a contestarla, no sabía nada al respecto, no planteé alguna excepción material de cosa juzgada. Sin embargo, entre el tiempo de la contestación y el auto que me mandan a citar para que vaya a la audiencia inicial o a la audiencia única, sale material, sale información al respecto. Entonces, ahí donde me refería a la preclusión. Significa que dice que el 449, para mi interpretación, es que yo puedo plantearlo ahí, inclusive en la audiencia, que no debería de ser, pero es podría plantearlo a través de un incidente en audiencia como tal. Eso no tiene nada que ver, porque eso ya dijimos, ya dije, de que eso es respecto al derecho de fondo. El 458 se refiere no a las excepciones, se refiere al tipo de procedimiento que le voy a dar a los procesos en dependencia a los medios de prueba que me has propuesto. Y los medios de prueba tienen que ver con las fuentes. En este caso, las fuentes, la única fuente que hay en ese proceso planteado, que los ha hecho valer a través de un procedimiento establecido en la ley, que es el medio de prueba, se llama documental. Y la documental, ¿qué es lo que sucedería? De que si voy o no convoco, ese es el problema más grave que hay en la práctica, de que si convoco a la audiencia o no convoco. No, siempre hay que convocar a la audiencia, porque entonces si no convoca a la audiencia, si solo admite la demanda y emplaza para que se contesta la demanda, pero no convoca a la audiencia porque solo hay prueba documental, entonces, y prueba documental no impugnada, no impugnada. Entonces, ¿qué sucedería? Si no convoca a la audiencia, no cumple la finalidad de la admisión del medio de prueba. Ese es uno de los problemas graves que he visto en algunas partes, en algunos juzgados, mejor dicho, que a veces no convocan a la audiencia. Por ejemplo, otro ejemplo que no tiene nada que ver con la documental es cuando se va a hacer un reconocimiento o una pericia, un reconocimiento judicial o una pericial. Hacen la pericial o el reconocimiento antes de convocar a la audiencia, más cuando es proceso sumario. Entonces dicen, vamos a convocarlo para que cuando nosotros lleguemos a la audiencia, como es única, entonces todo se hace de un solo, ya te he practicado. No se puede. ¿Por qué? Porque tengo que agotar la finalidad de la admisión del medio de prueba que me estás proponiendo. En este caso, un reconocimiento judicial asociado de perito, posiblemente. De que si puedo suspender la audiencia un momento porque es a las 2 cuadras del juzgado, queda muy cerca y vamos a ir a hacer el reconocimiento asociado de perito y regresamos a terminarla. Perfecto, pero suspendí. Y si no fuese posible materialmente eso, tendría que programar el reconocimiento asociado de perito y reprogramar una audiencia para dar, que es la continuación de la misma como tal. Pues algo parecido es lo del 458. Aquí las claves son, ok, medios de prueba de la parte actora o de la demandada en calidad reconveniente, solo nada más fuente de prueba documental, que la llevo a través del medio de prueba documental y que no ha sido impugnada, porque en la contestación de la demanda dice las reglas de los medios del medio de prueba documental de que yo puedo impugnarla. Entonces, si no la he impugnado yo como demandado, ok, tengo que convocar a la audiencia, sea única, sea audiencia inicial, y inicio la audiencia, paso el control de la admisión de la prueba documental, la admito o no la admito, supongamos que la admito,
pero no continúo con el resto más que con los alegatos finales. ¿Por qué? Porque el documento no se puede interrogar. Por eso es que el Instituto de Altos Estudios Judiciales, en un momento determinado en el CPCN, en lo que hayan hecho el posgrado, ha denominado prueba viva, prueba material. ¿Por qué? Porque los interrogatorios y contrainterrogatorios van en función de las personas. Pueden ser interrogatorio de parte, pueden ser testigos especializados, puede ser el perito. Todas esas son personas, se le hacen preguntas desde el punto de vista donde yo estoy, interrogatorio y contrainterrogatorio. Pero a las cosas no se puede interrogar, no van a responder. Entonces tienen su propio procedimiento. Entonces te dice, en otras palabras, 458, ya para finalizar, te dice, ok, solo hay fuente documental, me la has propuesto por los medios de prueba, documental, no ha sido impugnada por la parte demandada y tengo que convocar a la audiencia para poderla admitir. Una vez admitida, no la puedo practicar, pero sí vamos a pasar a la finalidad del alegato inicial. Entonces, dice finalización del proceso sin audiencia probatoria, porque la audiencia probatoria no es nada más que ejercer el interrogatorio y contrainterrogatorio. Muchas gracias. ¿Quién tenemos más? ¿Con chat? Ok. Roger. Doctor, muchos saludos a ustedes. ¿Nos puede explicar sobre la presunción legal? Presunciones legales. Ah, ok. Perfecto. Roger. Perfecto. Ok, tenemos algunos desafíos técnicos todavía. No todos tenemos en la computadora el control master, así que me están viendo que estoy escuchando a José, que nos está colaborando y escuchando las preguntas que están haciendo por chat. Pero bueno, todo esto se trata de superarlo para el día sábado. Roger Chamorro, el colega Roger Chamorro nos plantea de que, voy a parafrasear la pregunta, de que entre los medios de prueba también están las presunciones legales. Si no me estoy equivocando, se está refiriendo al artículo 252 o 253 del CPCN, que me habla sobre los medios de prueba como tal. Verifiquemos acá. Recuerde que hay que saber más o menos qué es lo que dice y por dónde andan las cosas, pero no hay que aprendérselas de memoria. Por eso recurrimos siempre a los códigos, siempre en nuestra ahí. Perfecto. 252, los medios de prueba, en efecto, y es la numeral número 9 de las presunciones legales. Ok. Entre los medios de prueba, hay que aclarar algo primero. Fuentes y medios de prueba. Ya dijimos, fuentes, todo lo que está en el mundo exterior que me sirva para poderlo proponer, las palabras son técnicas, proposición, para poderlo proponer en un proceso determinado que yo entable a la jurisdicción. Y dicen que es esas fuentes, cómo se van a comportar dentro de ese proceso o dentro del procedimiento como tal. Para eso existen entonces unas reglas. Las reglas están establecidas a través de los medios de prueba. Los medios de prueba están en el artículo 252. Y ahí me habla de un listado del 1 hacia el 9. Ahí están los interrogatorios, documentos públicos, privados y todo eso. Hasta llegar a las presunciones legales. Entonces, en el caso de las presunciones legales, me dicen de que es un medio de prueba más. Ok, ¿qué es lo que se prueba? Es fundamental. ¿Qué es lo que nosotros probamos? Probamos un hecho. Probamos un hecho. Entonces, ¿cómo lo probamos? Lo probamos a través de los medios de prueba. Y ahí está. ¿Qué dice también el Código Procesal Civil de Nicaragua respecto a esos medios de prueba si la fuente no cabe dentro de los medios de prueba que están en el 252, que son 9 incisos? Dice que también, en el párrafo final de ese artículo, dice que también se podrán adecuar la parte proponente
del medio de prueba, de actor o reconvenido, o puede también ser un demandado con un hecho extintivo que se convierte prácticamente en un actor para confrontar el hecho, tiene que probar, y que si el 252 a mí no me da la fuente, no calza exactamente con la lista, con el listado del 252, entonces cualquier de los medios de prueba en donde yo pueda subsumir mi fuente para practicarla dentro del principio de legalidad, entonces yo la practicaré de tal manera. ¿Qué pasa con las presunciones? Ese es el punto fundamental de todo. La ley sustantiva da ciertas presunciones. Por ejemplo, en materia de propiedad, la ley me dice, me habla del instituto sustantivo de la posesión. Y entonces, quien está en posesión de un bien raíz o de un bien inmueble, mejor dicho, se presume, oiga lo que dice, se presume que es el dueño. En el caso de los bienes muebles, se presume que es también el dueño o el titular del derecho dominical, mejor dicho. Entonces, el mismo legislador le va dando ciertas categorías de valoración ya al medio de prueba planteado como tal. Y eso raya un poquito, tal vez, ahí muy dogmáticamente entre la prueba tasada y la libertad probatoria. Pero no nos metamos a eso. Pero entonces, ¿qué es lo que significa? De que yo ya parto de unas hipótesis sustantivas que está expresa en la norma sustantiva, valga la redundancia, y que ya tiene un efecto o un carácter respecto a lo que va a tener, qué efecto jurídico, mejor dicho, va a tener esa presunción legal, un juris tantum, por decir así, en un proceso determinado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en un amparo en la posesión, por ejemplo? Determinar. Y entonces digo, hay una presunción legal, ¿cuál? Artículo, creo que es 1780, no me recuerdo muy bien, yo ya les dije que los artículos son muy malos, que me habla sobre la posesión del Código Civil y me dice un artículo determinado del Instituto de la Posesión. Ok, se presume que es titular. ¿Qué significa eso? Que hay inversión de la carga de la prueba. La parte contraria, que es la demandada, tendría que probarme desvirtuar esa presunción que está estableciendo el legislador ya a mi favor. ¿Por qué? Por tener una posesión. Entonces aquí él dice, es que también el legislador ha establecido en la norma sustantiva que existen los detentadores de la posesión, un mero detentador o un tenedor. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, no, señor juez, él no es, esa posesión que tiene no es legítima, o esa posesión no es en calidad de dueño. Ese es un mero detentador de la posesión o un tenedor de la posesión como tal. Entonces hay inversión de la carga de la prueba inmediatamente. Entonces eso es lo que podríamos abordar como un poco breve, ¿verdad? Por el espacio de tiempo que tenemos, sobre la situación muy particular de los medios de prueba referido a las presunciones legales como tal. Muchas gracias. Ana. Doctor, una consulta. Sobre lo mismo. No. Perdón. ¿Su nombre, disculpe? Eduvina. Ok, le escuchamos. Eduvina. Doctor, vea, cuando nosotros tenemos un acuerdo, llegamos a un acuerdo en el aspecto de la familia, ¿verdad? Un acuerdo cuando hay una demanda de pensión de alimentos y hay un acuerdo, eso ya llega a ser una sentencia. ¿Puedo solicitar yo una modificación de esa sentencia o ya no se puede apelar a esa sentencia por lo que ya hubo un acuerdo de común acuerdo? Discúlpeme, vuélvamelo a plantear, por favor. Perdí cierta atención en un momento determinado. Plantéemelo, bueno, por favor. Mire, hubo una demanda de pensión de alimentos. Ya, ok. Entonces, se llevó a un acuerdo. Hubo un acuerdo entre ambas partes. Pero, ¿verdad?
con la situación económica que está el país, ¿no? La persona que es demandada no puede cumplir en un 100% esta pensión. Puede uno hacer una petición de modificación de sentencia, aunque sea aunque haya habido un acuerdo entre ambas partes. Ok. Ok, Edwina, aclaro de que estamos en un espacio meramente procesal civil, sin embargo no hay ningún problema, puedo evacuarla. Como les dije, también soy docente de la materia procesal de familia, por lo tanto conocedor de la norma sustantiva. En ese aspecto, sí, Edwina, vea, hace un par de años hacia atrás, en 2018, en materia civil, yo presenté una tesis de maestría de contratos denominada Aplicación de la Rebus Sextantibus. Eso está en latín, ¿verdad? Está bonito para el título del ensayo. Pero eso no es nada más que es la, ¿cómo podría decirle? ¿Cómo puedo traducirlo? Es prácticamente, es reacomodar las obligaciones que tienen las partes frente a otra parte que ha contratado o ha acordado, como usted muy bien lo plantea, unas obligaciones determinadas que se van a cumplir con los requisitos que se han planteado en su momento. Voy a entregar la pensión alimenticia cada 8 días, cada 15 días, cada 30 días, y la pensión económica va a ser de 1.000 córdobas, por decir algo, de la forma que hemos establecido, semanal, quincenal o mensual. Pero bueno, mi situación ha cambiado y eso se llama las circunstancias. Las bases, y esa es una de las tesis de las teorías que aplica para el cambio de circunstancias y que se traduce en la acción de modificación de los acuerdos o sentencias, porque los acuerdos tienen carácter de sentencia, porque el legislador de familia le ha dado la competencia, inclusive al Ministerio de la Familia, para que tenga en la misma efectividad que una sentencia en materia de alimentos. Entonces, las bases de esa obligación, cuando yo adquirí esa obligación, se tuvieron que tomar en cuenta una base, y esas son los del artículo 306 del Código de Familia, que dice capacidad, necesidad. En este caso, había una capacidad determinada en la persona que se obligó a entregar esa pensión. Pero esa capacidad, que se le llama en la doctrina la base de la obligación, han cambiado. Por decir así, lo del 2018, después los eventos de la pandemia, todos los negocios o todas las fuentes de ingresos, las personas mermaron, algunos a cero, otros menos, unos se están recuperando. Y entonces, mi capacidad en base a esas circunstancias que estoy transcurriendo, tanto el país como yo como persona obligada, totalmente no están en coherencia, no están conectadas. Y esos son los hechos que yo le voy a proponer a la autoridad judicial. Llevo los medios de prueba a la autoridad judicial de familia y a través de la acción de reforma, no me recuerdo el artículo porque estoy pensando en los civiles ahorita, pero dicen que las sentencias, hay 459 o 500, algo creo que es del Código de Familia, hay no causa cosa juzgada material en materia de alimentos, en materia de cuidado, crianza, por ejemplo, en todas esas acciones no hay cosa juzgada. Por lo tanto, puedo volver a plantearlo. Y si han cambiado las circunstancias, entonces tengo acción para planteárselo a la autoridad judicial. El debate ha sido un poco, y no sé en qué ha parado a final de cuentas, de que si ese acuerdo yo lo realicé en el Ministerio de la Familia, si el Ministerio de la Familia tiene competencia para volverlo a modificar y volver a establecer un nuevo acuerdo o una nueva negociación para que se pueda llevar a cabo ese acuerdo. Tengo entendido que no lo hacen, en otros casos sí lo hacen, y la mayoría de personas acuden a la autoridad judicial de familia para poder modificar el acuerdo o la pensión de alimento, inclusive que puede ser por sentencia como tal. Muchas gracias, Edwina. Buenos días, doctor. No hay la manito para Gracias, levantarla. No sé si puedo, Sí, si puedo hacer mi pregunta. su nombre. Andrés García. Andrés, lo escucho. Es una pregunta que va procesal civil con el de familia.
¿verdad? Sí. El artículo 492 de familia dice que las partes durante las audiencias manifestarán oralmente al juez sus pretensiones, bien para rectificar, retirar, ampliar las deducidas en los escritos iniciales, pero también dice que para plantear cuestiones incidentales como la oposición de excepciones dilatorias, recusaciones, impugnación de medios, etcétera. Sin embargo, el artículo 427 del procesal civil establece que las excepciones deben de oponerse en el escrito de la contestación de la demanda. La pregunta sería entonces, he escuchado una opinión de que el artículo 427 suple al Código de Familia y lo deroga, digamos, tácitamente al 492 en cuanto a que no se pueden oponer excepciones en la audiencia, en las audiencias, ya sea inicial o la audiencia de vista. ¿Cuál es su opinión, doctor? Ok, solo estaba buscando casualmente 491, 492. Cuestiones incidentales. Hablando del Código de Familia, 492 brevemente lo parafraseo. Cuestiones incidentales y resoluciones en audiencia. Las partes durante las audiencias manifiestan oralmente al juez sus pretensiones, bien para ratificar, retirar o ampliar las deducidas en sus escritos iniciales, igualito que el procesal civil, hasta ahí vamos igual, en las finalidades de las audiencias. Además de estas pretensiones también, ¿qué puede hacer las partes en familia? Plantear cuestiones incidentales como la oposición de excepciones dilatorias, recusaciones, impugnaciones de medios probatorios, alegar nulidades de actos procesales y otras de análoga naturaleza admitidas por el derecho común. La autoridad judicial las va a tramitar, las va a resolver esas pretensiones, esas cuestiones incidentales en esa audiencia, según alegando, mandando a ir a la parte contraria y decidiendo de inmediato. Ok. No sé si les dije al inicio de que, y esto es por un criterio, ¿verdad? Que va a ser público, que es público y que para eso son estos espacios para compartir la información y en la medida que compartimos crecemos todos y todas. Yo soy miembro de la comisión del Instituto de Altos Estudios Judiciales, la Comisión Nacional, que lleva hacia adelante la implementación respecto a la capacitación del Código de Familia. También soy miembro de la Comisión Nacional de Implementación y Seguimiento del Código Procesal Civil de Nicaragua y entonces estoy en las dos comisiones. Arrancamos un poco tarde el día de hoy, sabiendo yo que se iba a extender un poco todo esto, porque incluso vengo de una reunión de que estábamos en familia ahorita, porque pronto pues van a sacar un posgrado para aclarar situaciones como esta, y es importantísimo lo que ha planteado el compañero al respecto. Vean, en este posgrado, en esa comisión, yo llevo unos temas que podría decirlo como resumirlo, todos los módulos que llevo, los resumo en supletoriedad del Código Procesal Civil aplicado a familia. Es algo que se me está ocurriendo ahorita porque son varios módulos los que llevo y no vamos a empezar a mencionar. Pero en realidad, ¿cómo debo de aplicar? Esas son las preguntas que yo me he hecho cada vez que estoy en la comisión. ¿Cómo debo de aplicar la supletoriedad de familia cuando hay un vacío normativo con la legislación común? Bueno, lo más fácil es el 672 del Código Familia, me dice que todo lo no previsto en las leyes especiales o en este Código de Familia o leyes especiales de familia, pues entonces lo voy a hacer supletoriamente con la legislación común, atendiendo a los principios de interés superior y todo eso. Y ese me remite al artículo número 3 del Código Procesal Civil, que me dice que esta norma va a ser supletoria para todas aquellas otras materias del derecho que no tengan regulado concretamente en su legislación particular institutos o derechos como tal. En el caso del 492, y estamos hablando de las excepciones, que las hablamos un poco en otra pregunta anterior desde el punto de vista civil, entiendo la pregunta de la siguiente manera. ¿Por qué en familia se puede plantear las excepciones en la audiencia? Se le da trámite y ahí mismo se resuelve. Porque usted ha explicado en la pregunta anterior que las excepciones en materia civil se deben de plantear en la contestación de la demanda. Entonces, o en la reconvención, cuando se manda a escuchar la reconvención
a la parte actora que ya se convirtió en demandada a través de la reconvención y también a que él contesta la reconvención, excepcionando posiblemente. Entonces, ¿por qué ese cambio en la legislación? Ok, tiene que ver mucho con la finalidad del derecho que se persigue tutelar. En el derecho de familia, recordemos que el concepto del 304 del Código de Familia, que son los alimentos, estamos hablando de los alimentos, prácticamente ese engloba otros derechos dentro de ese concepto de alimentos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de vestuario, calzado, atención médica y medicamentos, el dinero que es necesario para la vida cotidiana, para comprar parte de todo esto, todas las necesidades básicas del ser humano. Y llevar, como se venía haciendo hasta antes de la entrada del Código de Familia, paso a paso, bajo un procedimiento para obtener una sentencia definitiva, pues ese derecho, mientras tanto, no estaba ni tutelado con una medida cautelar de alimentos provisionales, por decir así, o tal vez los alimentos provisionales estaba inclusive con el TR, la ley 139, 143, perdón, la de alimentos anteriormente derogada, contemplaba las medidas cautelares, pero tal vez una pensión muy mínima, porque recuérdense que también no puedo poner una pensión tan alta de forma provisional. Eso es lo que debería de hacer por la proporcionalidad de las medidas cautelares. Y entonces, en lo que yo resuelvo todo un procedimiento, pues las personas se enferman, las personas tienen derecho a estudiar, los niños y adolescentes. Entonces, ¿qué ha hecho el legislador a nivel mundial? Ah, ok, todos los derechos son humanos, todos esos derechos se han constitucionalizado. La propiedad respecto a las cosas, bienes muebles o inmuebles, pero también están constitucionalizados los ciertos derechos humanos. Pero los derechos humanos, poniéndolo en la tesis de la ponderación de los derechos de igual categoría, que son los fundamentales, ¿qué es más? La propiedad, pues alguien diría, sí, porque he dejado mi vida para adquirir ese bien, pero ¿estará por encima en realidad de la propia vida del ser humano? Creo que no. Y para mí es una respuesta categórica que no. Entonces, ¿qué hacemos entonces como legislador para poder nosotros brindar una tutela más rápida, más expedita y con las garantías debidas del debido proceso? Y pueda haber una tutela judicial con una buena convicción para que se aplique el principio de justicia, el artículo 5 en nuestra Constitución política, que no puede haber resolución injusta a final de cuentas. Entonces, este tema de oponer las excepciones del 492 del Código de Familia en audiencia es el mecanismo para poder acortar el proceso sin violentar la garantía. El proceso de familia es más expedito, por eso hay principios tanto procesales como rectores en el código definidos, y me gusta cómo está bien definido esos principios por un lado y por el otro. El procesal civil también tiene sus principios y también tiene sus principios procesales. Pero la finalidad, el punto, creo que el punto medular fundamental a desarrollar toda esta política, cómo acorto los tiempos, está en el artículo 8 del Código de Familia. Dice que el Código de Familia es una ley de orden público igual que todas, pero tiene más y también es de interés social. Y recordemos que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Por lo tanto, entonces se deben encontrar esos mecanismos. Y dice, violento el tiempo, a ver, para contestar una demanda en familia, 10 días. Para contestar una demanda ordinaria, por decir así, en materia civil, 30 días. Y si es sumario, que no causa cosa juzgada material, 15 días. Entonces, dése cuenta, tenemos 10 días, tenemos menos tiempo. 1, 2, en civil, ¿qué hago? Bueno, está la contestación de la demanda y me podés interponer las excepciones. Si de las excepciones también se te ocurre reconvenir, entonces mando a escuchar de la reconvención, tal vez que puede poner excepciones. En ese procedimiento está bien. Ah, pero eso de mandar a escuchar, eso de mandar a escuchar o diferirla, entonces decimos, no, cualquier excepción que vayas a plantear, no me la plantees en la contestación de la demanda.
mejor planteármela en la audiencia, en una de las primeras finalidades, porque entonces así me evito el caminar o el tiempo de que de las excepciones que me planteaste, posiblemente vayan a salir otras situaciones de que yo tenga que mandar a escuchar y entonces hay más tiempo perdido. En ese aspecto, familia lo que va es acortando, acortando y acortando, hasta llegar a unos principios de decir respecto a la prueba, en los principios procesales del Código de Familia 448, si no me equivoco, me habla de la desformalización del proceso y no ritualidad del mismo. Pero eso está en función de la tutela judicial efectiva y está directamente a la prueba y a los diferentes actos procesales dentro del procedimiento del proceso mixto de familia para poder lograr una convicción y encontrar esa justicia realmente tratada, diría yo, tratada con especial categoría, con especial atención. ¿Por qué? Porque es la sobrevivencia de la propia raza humana, de nosotros los humanos, y entonces debemos de darle un tratamiento especial. Amén de que ahí recuérdese que son personas vulnerables y ahí ya conocemos todas las 100 reglas de Brasilia respecto a cómo se deben de tratar a las personas en el ámbito jurisdiccional de las personas que son vulnerables, en este caso los niños, niñas y adolescentes como tal. Gracias. Un par de preguntas más o una pregunta más. Ya estamos como un poquito de tiempo fuera y pues me gustaría tal vez darme un par de minutos después yo para concluir. Abordamos una pregunta más vía chat y una más presencial y cerramos. Okay, Ana. Ana. En ejecución forzosa de títulos no judiciales, el judicial puede mandar a subsanar la demanda por el hecho de que en el título no se establecieron intereses corrientes y el demandante lo está pidiendo. Ok, Ana, a ver si comprendí lo que me dijo José por acá, porque hizo una pregunta por el chat. Me plantea Ana de que si en la ejecución de títulos no judiciales, o sea, una asunción de adeudo, un reconocimiento de adeudo, supongamos, vía notarial, lo realizamos vía notarial, y no se pactaron intereses. Simplemente te presto, que es el mutuo simple, te presto una cantidad de dinero, me la devolvés en X fecha, sea en pagos o sea un solo pago, y nada más, simple. Esas son las reglas especiales de ese contrato de mutuo simple. Y entonces, pues llegó el día, no me pagaste y voy a ejecutarte. Presento la demanda de ejecución de título no judicial, la autoridad judicial la admite, pero la autoridad judicial dice, bueno, ¿y ahí qué pasó con los intereses? Porque no le pagó, y si no le pagó existe mora, a final de cuentas. Uno de los requisitos para promover las ejecuciones es constituir en mora a tu deudor de las obligaciones que hayas tenido, dar, hacer o no hacer. En este caso estamos hablando de la de dar dinero específicamente. Entonces, el 1859 del CIWIL lo establece. Entonces, que te va a decir la autoridad judicial, mira, te mando a subsanar porque estás en mora y a final de cuentas hay que componer los intereses. Decirme cuánto le vas a poner interés. No puede la autoridad judicial. La autoridad judicial no se puede convertir en parte. Número uno. No, esa es una de las pretensiones de la que la parte ejecutante tendrá derecho. En este caso, si no se ha pactado una cantidad de intereses que esté legitimada, entonces, ¿qué es lo que opera? Lo que dice en defecto de ley. Si no se ha pactado una cantidad de intereses determinada, atendiendo al principio de legalidad, ¿qué debo de hacer? Entonces, yo lo único que puedo cobrar son los intereses legales, que hoy, ya con la nueva edición del Código Civil, estamos en 6% anual. Es lo más que yo podría, porque es lo que me está otorgando la ley. Y esto sería un derecho ya reconocido prácticamente, el cual yo solo lo estoy ejerciendo a través de mi pretensión, a través de la ejecución como tal. Pero la autoridad judicial no puede, porque entonces se convertiría en parte y rompe el principio del juez imparcial. Pues mi juez es natural, porque es de la competencia, tanto en la materia como en el territorio, pero se volvería parcial. Y se supone que la autoridad judicial, no es que se supone, debe de ser una persona imparcial dentro de un proceso adversarial, en este caso como tal. Una pregunta más de que tengamos por audio. Si tenemos a alguien más. Aquí, doctor.
Marlon Calcache, de nuevo. Marlon, dígame, Marlon. Sí, doctor. Yo quiero plantearle algo que yo considero que es un vicio y que es recurrente y es una queja bastante frecuente de abogados litigantes. Y es el tema de las ejecuciones forzosas de títulos no judiciales. Hablo concretamente del requisito de los anexos de la demanda. El 664, numeral 2, dice que debe presentarse el documento contable en que conste haberse practicado las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de ejecución, ¿verdad? Dice documento contable. Más adelante, hablando de las ejecuciones hipotecarias y prendarias, el 751, en los anexos, numeral 3, dice el documento emitido por contador o contador público autorizado en el que consta haberse practicado las operaciones de cálculo. Yo logro interpretar de estos dos artículos es que la regla general de la ejecución de títulos no judiciales, cuando me solicita el documento contable, no me está solicitando un documento contable en que intervenga contador público certificando las cuentas, ¿verdad? Y que cuando interviene contador público es requerido únicamente cuando se trata de la especialidad de ejecución de títulos judiciales con garantía hipotecaria y con garantía prendaria, ¿verdad? Sin embargo, los jueces, por lo ordinario, piden siempre que se acompañe con las demandas de ejecución de títulos no judiciales el documento contable certificado por contador público. Muchas veces quizás incluso resulta más oneroso certificar este tipo de documentos para ejecuciones de títulos judiciales que implican valores bien insignificantes, que es lo que se espera recuperar, ¿verdad? En estas demandas. E incluso en una ocasión he visto de que el juez rechazó en una demanda ordinaria, ¿verdad? En una demanda ordinaria la demanda, porque no se presentó, ¿verdad? El documento el documento contable certificado por contador público, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este vicio, ¿a qué es lo que obliga? Si uno apela, ¿verdad?, del auto que rechaza la demanda, entonces estamos hablando de 3 meses de atraso, ¿verdad?, en la apelación, y generalmente lo que los abogados hacemos es pedir el desglose de los documentos y volver a reiniciar el procedimiento. Perfecto. ¿Verdad? Lo que me parece que no es conforme con la finalidad después de este proceso. Ok. Mis consideraciones, y está bien importante esa parte. Ok, vean, leo rápidamente donde se habla sobre eso y ya Marlon lo planteó. 644, que son los anexos a la demanda del título no judicial. Dice el documento contable donde conste la visa. El documento con el documento, a ver, inciso, el documento, no, aquí, el inciso 2. El documento contable en que conste haberse practicado las operaciones de cálculo que arrojen como saldo la cantidad determinada para lo que se pide el despacho de ejecución. Me está hablando del balance, en otras palabras, desde el punto de vista contable. 751 me habla, dice el inciso 3, el documento emitido por contador o contadora autorizado en el que conste haberse practicado las operaciones de cálculo, y aquí lo importante, donde se han practicado las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de ejecución. Y si ustedes se fijan, el 644 me dice el documento contable donde se realizaron las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de la ejecución. Ambos me están hablando, ¿por cuánto querés que te despache la ejecución? 10 pesos, 100 pesos, 1000 córdobas. Ok, le faltan un par de artículos más. Hay uno que falta, que es uno de los genéricos, 421, anexos de las demandas ordinarias, declarativas, mejor dicho, de las demandas ordinarias, demandas o solicitudes declarativas, 421, inciso 7. En el caso de las obligaciones dinerarias,
el estado de cuenta donde conste la cantidad total por la que se demanda, detallando el monto del principal o saldo, intereses legales, los moratorios, los pertinentes devengados hasta el momento de la solicitud. Vea, Marlon. Y eso es, creo que usted me planteó lo de las excepciones, no me recuerdo quién me lo planteó en estos momentos, que es como la situación de la excepción procesal, porque no se resolvía, pero sí se practicaba y todo eso. Y con la situación del 449, de que si poníamos fin en ese momento o no. Este código, recordemos que de 2000 y pico de artículos que teníamos el PR, bajamos apenas a 800 y pico de artículos. Y eso significa, voy a poner otro ejemplo, en el caso de Costa Rica, tenían 800 y pico de artículos hasta hace poco, después de muchas reformas, y bajaron a 180 o 192 artículos, su Código Procesal Civil actual, que tiene una vigencia como de un año como máximo hasta este momento. Y así van todas las reformas procesales civiles en el mundo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, recordemos que la expansión del conocimiento, y más aún con toda la tecnología que tenemos, todos estamos conectados dentro y fuera del país, pues tenemos acceso a las tecnologías y a cada día que escuchamos, pues aprendemos algo nuevo. Y significa que la humanidad o todas las personas que estamos vinculados al sistema de justicia, cada día sabemos más. Por lo tanto, los códigos no pueden ser manuales. Los códigos son conductas que deben de regularse para proteger bienes o derechos de las personas. Entonces, ellos no abarcan todo. Y entonces están apostando al presaber. Para mí, yo lo sé, y hay dos situaciones que tomar en cuenta. Desde el punto de vista material, acceso a la justicia materialmente a través de ese documento que se supone en el hipotecario, expresamente me habla del CPA, sea hombre o mujer el contador, entonces eso tiene un valor en el mercado que anda de 200, 250, 300 dólares, 150 he escuchado, y hasta 100 dólares lo más barato que he escuchado decir. Y en el caso, ese es en el hipotecario, entonces decía, bueno, es que en el hipotecario se justifica porque hay mayores obligaciones. Bueno, pues hay hipotecas pequeñas también. ¿Por qué tienes que ver la hipoteca como una deuda mayor? También hay cosas, hay hipotecas de menor relevancia. Y me habla el título no judicial, un reconocimiento de adeudo, por ejemplo, como el que pusimos hace rato en escritura pública, de 5,000 córdobas, por decirte algo. Y también me habla del documento, no me habla del contador CPA autorizado, pero me habla que tiene los mismos requisitos. Y después en los procesos declarativos, el sumario, el ordinario, incluyendo el monitorio, digo yo, hay unos que no comparten esta idea del monitorio, habla también de que el 421.7 me dice que a final de cuentas quiere las operaciones con todos los derechos que podrían estar circundantes a la obligación dineraria originaria principal, y quiero el resultado. ¿Para qué? Para tener información fidedigna. El legislador dice, la autoridad judicial necesita información fidedigna de la obligación principal con sus derivados, que es la mora o los intereses y los intereses moratorios, las tasas de intereses, el deslizamiento de la moneda. Todo eso, por regla general, nosotros los abogados y abogadas no lo manejamos. Y la autoridad judicial también es un abogado o abogada. Por lo tanto, tenemos que auxiliarnos de otras disciplinas que están legales, que están materializadas, como el caso de los contadores y las contadoras, para que ellos, como tienen fe pública, digan y emitan a través de esa peritación a cuánto ha llegado la cantidad por la cual voy a emitir la demanda, voy a despachar la ejecución como tal. Entonces, yo considero que si bien está encareciendo parte del acceso a la justicia, pero también son reglas claras a esa situación, no deja de ser. Y el tema polémico es que si es una pericial o no es una pericial, porque al final de cuentas es una persona que tiene una capa, en el caso de la hipotecaria que está hablando del CPA, está hablando de una persona con unas características especiales, y lo que está haciendo es un ejercicio a partir de los documentos que dan origen a la obligación para dar un resultado en una cantidad, en una cifra determinada, y pedir
que mi pretensión es que despache la ejecución o que emplace a contestar la demanda para que me pague 10.000 Córdoba en los diferentes conceptos por principal, 50.000, 10.000 por intereses corrientes, 10.000 por intereses moratorios, más la cláusula penal que te puse de $100 y así cosas equivalentes. Entonces, si usted se fija, cuando lo vemos de poca monta, lo que estamos pidiendo que nos tutelen, pues claro que duele el pago de ese documento contable, pero cuando son cantidades más relevantes, pues entonces es como que se justifica un poco el fin, ¿verdad? Pero para ambas, lo que debería de hacer es, creo que en un momento determinado va a haber mayor acceso tal vez a ese tipo de documentos con igual calidad, pero con menor costos y así podamos nosotros tener reglas claras dentro del proceso, porque recuerden que son derechos que se tutelan. Hay unos que podemos hacer empíricamente un ejercicio contable, un balance general, si es posible, y hacemos sus detalles anexos, y otros que no los podamos hacer. Entonces, esa es la situación respecto a ese tema en particular. Ok, bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos y a todas. Les recuerdo de que este sábado estamos en conferencia internacional y vamos a las 9 de la mañana, damos inicio. Yo no sé, somos 8 ponentes, no sé en qué orden voy. Y pues estaremos abordando sobre la prueba ilícita civil, ese es el tema que me toca, cómo se aborda, qué es lo que el eje de esa ponencia va a ser las reformas procesales. Ahí se van a hablar de van a hablar de civil, de laboral, van a hablar de penal, van a hablar de familia, de todas las materias. Y yo llevo la prueba ilícita en el civil y la reforma que ha habido entre el avance que hemos tenido entre el PR y el CPCN respecto a la prueba ilícita en el Código Procesal Civil, y espero pues que a las personas que hasta ahora he compartido con ellas por primera vez y a los que ya hemos estado trabajando a través de los conversatorios, pues les agradezco mucho por haber estado presente y los espero el sábado también, y pronto volvemos a reanudar nuestros conversatorios presencial y virtual al mismo tiempo, porque es importante esta comunicación, esta interacción y esta transferencia de conocimiento. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos hasta el sábado próximo.